Cuando su hijo falleció, Naen sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, dejándole solo un vacío que se negaba a sanar. El mundo a su alrededor seguía con su ritmo habitual, pero para ella, cada sonido estaba apagado, cada movimiento borroso, como si la hubieran empujado a una dimensión distinta donde el dolor era la única constante. En los días posteriores al funeral, vagaba por la casa en silencio, con las manos temblorosas mientras doblaba los suéteres de Carlton, aún impregnados con el tenue aroma de su colonia. Las flores enviadas por amigos y familiares permanecían frescas en sus floreros, su perfume mezclándose con los rastros de él que persistían en cada rincón, pero su belleza era un recordatorio cruel de que la vida continuaba mientras la suya se había detenido. Naen había vivido bajo ese techo durante 5 años, y cada habitación llevaba la huella de su papel en la familia. Había vendido su propio apartamento a petición de Carlton, dejando atrás su independencia para estar más cerca de su hijo, de su esposa Cleo y de los nietos que habían llenado sus días de risas. Se había entregado por completo, cuidando de Emma y James después de la escuela, preparando comidas, manteniendo la casa en orden y siendo la presencia constante que permitía a Cleo dedicarse a su trabajo y vida social sin interrupciones. Sin embargo, con la partida de Carlton, la atmósfera cambió de formas que no había previsto. La calidez de la vida familiar parecía evaporarse, reemplazada por una frialdad que la dejaba inquieta. Cleo se movía por la casa con una nueva autoridad, su aspecto pulido y su aire distante contrastando con la fragilidad que Naen cargaba en su cuerpo cansado. En el silencio de las noches, Naen comenzó a sentir que su presencia ya no era bienvenida. No siempre se decía en voz alta, pero se percibía en la forma en que los ojos de Cleo se posaban sobre ella como si midieran su utilidad, en la manera en que las conversaciones se detenían al entrar ella en la sala y en los sutiles cambios que hacían que el espacio se sintiera menos como un hogar compartido y más como un lugar donde era apenas tolerada. El dolor de perder a Carlton era inmenso por sí solo, pero bajo ese duelo crecía otra herida, la creciente conciencia de que se estaba volviendo invisible en la familia a la que se había entregado. Repasaba en su mente los años que había pasado en esa casa, los cumpleaños que había decorado, las noches en vela cuidando a los niños enfermos mientras Cleo viajaba, las incontables comidas preparadas cuando los demás estaban demasiado ocupados. Aquellos sacrificios nunca le habían parecido cargas, habían sido su forma de expresar amor, de mantenerse conectada con su hijo y de construir recuerdos con sus nietos. Pero ahora, a la sombra de su ausencia, esos años parecían carecer de peso. A cada paso se le recordaba que la casa ya no le pertenecía, que el lazo que creía eterno se había roto tan abruptamente como la muerte le había arrebatado a su hijo. Sus manos se detuvieron sobre el cardigan gris de Carlton, el que usaba en las mañanas tranquilas con el periódico, y lo apretó contra su pecho como si la tela misma pudiera anclarla a él. Pero las paredes ya no ofrecían consuelo, parecían empujarla fuera. Comprendió entonces que el duelo no era solo perder a quien amas, sino también perder la vida que habías construido a su alrededor. En la quietud de esa primera semana sin Carlton, sus lágrimas empañaban su visión mientras contemplaba el hogar que alguna vez estuvo lleno de calor, ahora convertido en un lugar de exilio. Cada paso por la casa se volvía más pesado, cada recuerdo más doloroso, y aunque intentaba recordarse las promesas de Carlton de que siempre tendría un lugar en su familia, el aire mismo le decía que esa promesa ya no importaba. La noche después del funeral, Naen no pudo conciliar el sueño, aunque el cansancio la consumía. Vagó inquieta por la casa, deteniéndose en el pasillo donde las fotografías familiares cubrían las paredes. Cada imagen contaba una historia: Carlton de niño con los dientes frontales ausentes, su sonrisa orgullosa en la graduación, la alegría nerviosa en el día de su boda y, finalmente, los momentos tiernos en los que sostenía a sus hijos en brazos. Esas imágenes parecían cobrar vida en las sombras, hablando en silencio de una vida que terminó demasiado pronto. Naem pasó sus dedos sobre los marcos de vidrio, dejando huellas como si intentara aferrarse a algo que ya se escapaba de su alcance. La casa misma parecía inquieta, cargada con el peso de la ausencia. Las habitaciones que alguna vez rebosaron de risas y conversación ahora estaban vacías, como si les hubieran robado su propósito. Los pasos de los niños en el piso superior le ofrecían un consuelo fugaz, pero incluso sus juegos sonaban distintos, teñidos de pérdida, como ecos de una alegría que nunca volvería.
Naen se retiró a su pequeña habitación, la que había llenado con pertenencias modestas a lo largo de los años. Su maleta yacía medio abierta sobre la cama, y su sola presencia le provocaba temor. No había querido creer en las señales sutiles que apuntaban hacia un cambio, las miradas distantes, la forma en que Cleo se movía por la casa como reclamándola, las menciones casuales de redecoración. Pero en su corazón sabía que su tiempo allí se estaba desmoronando, y aunque luchaba contra la idea, la inevitabilidad la aplastaba con fuerza despiadada. Doblaba su ropa lentamente, alisando cada prenda como si el gesto pudiera retrasar el momento de partir. No solo empaquetaba prendas, sino fragmentos de su identidad, de su lugar en una familia que había creído suya para siempre. Cada suéter, cada bufanda, cada libro que colocaba en la maleta susurraba recuerdos imposibles de guardar, la voz de Carlton pidiéndole consejo, los brazos de los niños alrededor de su cuello, las tardes compartidas en la cocina tomando té. Mientras trabajaba durante la noche, su cuerpo pesado de tristeza, la golpeó la cruel ironía. Por años había vivido allí no como invitada, sino como cimiento, estable y confiable, invisible en su servicio pero esencial. Había renunciado a su independencia voluntariamente, creyendo que invertía en algo mayor, en una vida y un amor compartidos. Y ahora, con su hijo ausente, los hilos que la unían a ese hogar se cortaban uno a uno. Se detuvo junto a la ventana, mirando la calle familiar. Las casas permanecían tranquilas bajo la luz de los faroles, inmutables e indiferentes, mientras que en su interior todo había cambiado más allá del reconocimiento. Pensó en Emma y James, durmiendo plácidamente, sin saber que al amanecer su abuela empezaría a desvanecerse de sus vidas diarias, igual que su padre. El pensamiento la atravesó con una punzada indescriptible. No solo cargaba su duelo, sino también el dolor de saber que los niños sufrirían otra pérdida de la que no podría protegerlos. La noche se alargó, las horas lentas y pesadas, y cuando amaneció, Naen estaba de pie junto a su maleta, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. La casa despertaba a su alrededor, pero ella ya se sentía ajena, una extraña en el lugar que alguna vez fue su ancla. Había amado profundamente, había servido incansablemente, y sin embargo ahora se encontraba al borde del desarraigo, con nada más que una maleta y recuerdos desvanecidos para recordarle que alguna vez perteneció allí. Cuando la luz de la mañana entró en la habitación, no trajo calor, solo el duro recordatorio de que otro día comenzaba sin su hijo. Se quedó de pie junto a la ventana, observando el cielo tornarse en suaves tonos de naranja y gris, sintiendo que el mundo afuera era indiferente a su dolor. Los autos pasaban, los vecinos recogían sus periódicos, los niños esperaban con mochilas al autobús escolar, todos continuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido, mientras que dentro de ella todo se había derrumbado. El sonido de pasos en el pasillo la trajo de vuelta, el ritmo apresurado de Cleo preparándose para su día, segura y serena, como si la vida ya hubiera seguido adelante. El contraste entre ambas no podía ser mayor, una mujer aferrada al pasado, otra empeñada en borrarlo en favor de algo nuevo. Naen regresó a la cama y se sentó en el borde, mirando la maleta que había preparado durante la noche. Le parecía tan pequeña, tan insuficiente para contener los años de su vida, la profundidad de sus recuerdos, los fragmentos de sí misma construidos entre esas paredes. Se sentía despojada, reducida a las pertenencias de una viajera sin destino, aunque la verdad era más dura, no era una viajera, sino alguien expulsada de su único refugio. El peso de esta realización le oprimió el pecho hasta dejarle la respiración entrecortada, y cerró los ojos para intentar serenarse. Pensó entonces en Carlton, en su fortaleza silenciosa y en la forma en que siempre había llevado la responsabilidad con dignidad. Él había sido su ancla en las tormentas de la vida y, incluso en sus últimos días, cuando la enfermedad consumía su cuerpo, se preocupaba más por el futuro de ella que por el suyo. Recordó su débil sonrisa al decirle que siempre estaría cuidada, que siempre tendría un lugar en su familia. Aferrarse a esa promesa había sido su fuente de valor, pero ahora se sentía como un hilo frágil, deshilachándose en sus manos. En los momentos de quietud de esa mañana, se dejó hundir en los recuerdos, evocando la imagen de él sentado en la mesa de la cocina, con el cabello ralo, la piel pálida, pero con una voz llena de determinación al asegurarle que sus sacrificios tenían sentido.
Esa imagen chocaba violentamente con el presente, donde ella se encontraba sola en una casa que ya no la acogía. El duelo tenía capas que nunca había comprendido. Perder a un hijo era la herida más profunda, pero sentirse rechazada en el espacio que había construido alrededor de él era otra llaga, afilada e implacable. La casa misma parecía reflejar ese rechazo. Lo notaba en los muebles movidos sutilmente, en la ausencia de las pertenencias de Carlton ya retiradas, en el aroma estéril de nuevas velas reemplazando el reconfortante olor de las comidas que ella solía preparar. Lo que antes fue un hogar ahora parecía un museo preparado para un futuro distinto, uno en el que ella no tenía cabida. A media mañana, las risas de los niños atravesaron las paredes, inocentes y brillantes, pero también recordándole lo que estaba a punto de perder. Las carcajadas de Emma y los gritos enérgicos de James habían sido su alegría, la música de sus días, pero pronto también serían un recuerdo distante. Pensó en las tardes en que corrían a sus brazos después de la escuela, con las mochilas resbalando de sus hombros mientras competían por contarle su día. Pensó en las noches tranquilas ayudándolos con la tarea, su paciencia inquebrantable ante la frustración y su elogio sincero ante cada logro. Esos momentos habían sido su recompensa, su propósito, y ahora temía que se desvanecieran tan rápido como la voz de su hijo. El día avanzó lentamente, cada hora acercándola al momento inevitable en que saldría por la puerta no como miembro del hogar, sino como un alma desplazada. Cumplía sus tareas con precisión mecánica, doblando la última ropa, recogiendo pequeños recuerdos, revisando los cajones para asegurarse de no olvidar nada. Cada gesto se sentía como el cierre de un capítulo, cada mirada a las paredes familiares como una despedida para la que no estaba lista. Por la tarde, la casa vibraba levemente con actividad, pero Naen se sentía ajena, como un fantasma invisible en los pasillos que alguna vez conoció. Anhelaba derrumbarse en llanto, vaciarse de dolor, pero se contenía, sabiendo que las lágrimas no cambiarían lo ya decidido. En su lugar, se aferraba al único consuelo que le quedaba, la certeza de que el amor de Carlton había sido real, que sus promesas, aunque rotas por las circunstancias, habían sido dichas con sinceridad. Aferrada a ese pensamiento, reunió fuerzas para enfrentar las horas que venían, aunque su corazón pesara cada vez más. Al caer la tarde sobre el vecindario, el suave resplandor de los faroles iluminaba la calle tranquila, proyectando largas sombras sobre las paredes de la casa que alguna vez fue su refugio. Naen se sentó sola en su habitación, mirando la maleta a sus pies, el símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. La casa zumbaba tenuemente con actividad, Cleo moviéndose de habitación en habitación, las voces de los niños amortiguadas por la distancia, pero para Naen, todo se sentía como el desvanecimiento de un mundo al que alguna vez perteneció. Sus manos temblaban al doblar una última bufanda y guardarla en la bolsa, los movimientos deliberados, como si retrasar la partida inevitable pudiera protegerla. Las paredes que alguna vez resonaron con comidas familiares y risas ahora estaban silenciosas, estériles, despojadas del calor que Carlton había infundido en cada rincón. Recordó cuando él la convenció de mudarse, insistiéndole que vendiera su modesto apartamento para estar cerca de él y de sus hijos, para que nunca se sintiera sola. En ese momento, su voz transmitía certeza y su sonrisa la tranquilizaba de que era la decisión correcta, que esa casa siempre le daría refugio. Ella le creyó, confió y entregó su independencia a cambio de la promesa de pertenencia. Ahora esa promesa se sentía rota, arrancada por la circunstancia y por el frío cambio en la presencia de Cleo. Vagó por el pasillo una última vez, pasando su mano por las fotografías aún colgadas en la pared, sus dedos rozando las imágenes de cumpleaños, graduaciones y viajes familiares que narraban años irrepetibles. Cada foto parecía susurrarle, recordándole las risas que llenaron las habitaciones, la voz de Carlton resonando en los pasillos, las carcajadas de los niños que alguna vez le dieron fuerzas. Pero la casa que veía ahora ya no estaba viva con esos recuerdos, estaba siendo vaciada, transformada en algo nuevo, un lugar en el que ella ya no encajaba. Cuando los niños se fueron a la cama esa noche, dejó discretamente una nota en su baño, palabras simples escritas con manos temblorosas, destinadas a tranquilizarlos sin revelarles la verdad de su dolor. No podía enfrentar sus preguntas, sus lágrimas ni su confusión. Eligió marcharse en silencio,
esperando que con el tiempo entendieran que su amor por ellos no había terminado, incluso si su lugar en sus vidas diarias había sido borrado. Al regresar a su habitación, se sentó en el borde de la cama, mirando la maleta, el cardigan doblado encima, el último regalo de memoria que llevaría consigo. Afuera, el viento susurraba contra las ventanas, y sintió la punzante certeza de que al amanecer ya no pertenecería allí. Saldría al mundo sin plan, sin certeza, solo con el frágil hilo de esperanza de que de algún modo lograría sobrevivir. El pensamiento de dejar a sus nietos le dolía más que el de abandonar la casa misma. Ellos habían sido su alegría, su ancla durante la enfermedad de Carlton, la razón por la que se levantaba cada mañana y encontraba fuerza incluso en sus momentos más débiles. Perderlos a ellos también se sentía como una segunda muerte, una que estaba obligada a soportar sin elección alguna. Cerró los ojos e imaginó sus rostros, la manera en que los rizos de Emma enmarcaban sus mejillas cuando reía, la forma en que los ojos de James se iluminaban al mostrarle sus dibujos. Esas imágenes se grabaron en su memoria, y juró llevarlas consigo, aunque la distancia las convirtiera en poco más que fantasmas de un tiempo más feliz. La noche se alargó, cada tic del reloj recordándole que sus horas allí estaban contadas. Intentó descansar, pero su cuerpo permanecía tenso, su corazón palpitando con el temor de la mañana. Al amanecer, la luz entraría de nuevo, pero esta vez no revelaría un hogar, sino su exilio. Cuando finalmente el amanecer se asomó en el horizonte, Nain despertó no de un sueño reparador, sino del ligero vaivén que llega cuando la mente se niega a entregarse al descanso. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo pesado, pero se levantó mecánicamente, guiada no por energía sino por la inevitabilidad de lo que el día traería. La casa seguía en silencio, los niños aún dormían, y por un instante fugaz se permitió imaginar que la vida no había cambiado, que Carlton estaba arriba preparándose para el trabajo, que pronto compartirían el desayuno en familia. Pero la realidad la oprimió con fuerza implacable, recordándole que esa mañana no era ordinaria. Esa mañana era una partida. Levantó su maleta, sorprendida de lo ligera que se sentía a pesar de contener todo lo que quedaba de su vida en esa casa. No era el peso del equipaje lo que la cargaba, sino lo que representaba, la ruptura de lazos, el borrado de años, el forzado comienzo de un capítulo que no había elegido. Avanzó lentamente por el pasillo, deteniéndose en cada fotografía como si se despidiera de las sonrisas congeladas en el tiempo, de las risas atrapadas para siempre en el papel brillante. Sus ojos se detuvieron en la imagen de Carlton, con el brazo rodeando amorosamente a sus hijos, su sonrisa llena de un calor que nunca volvería a ver en vida. Su corazón dolía con el recuerdo de él instándola a mantenerse fuerte, diciéndole que su lugar allí importaba, palabras que ahora parecían tan alejadas de la realidad que se desarrollaba. Le susurró en silencio la promesa de que resistiría, aunque cada paso adelante se sintiera como caminar hacia el vacío. En la cocina, el tenue aroma de café permanecía de la cafetera que Cleo había preparado antes. Ese olor ordinario hirió a Nain con inesperada intensidad, pues le recordaba las mañanas en que ella y Carlton compartían conversaciones sencillas en esa misma mesa, hablando de los niños, del trabajo, de la vida en general. Aquellos momentos habían parecido tan comunes entonces, y ahora pesaban como tesoros perdidos. Se sentó un breve instante, sus manos descansando sobre la superficie lisa de la mesa, intentando grabar su recuerdo en el alma antes de dejarlo atrás para siempre. El silencio a su alrededor solo era roto por el tic-tac del reloj de pared, cada segundo acercándola al momento en que ya no pertenecería a ese hogar. Cuando los niños despertaron, no permitió que la vieran. Su nota permanecía en el espejo del baño, su despedida disfrazada en palabras suaves, protegiéndolos de la verdad de la fría decisión de Cleo. No podía soportar enfrentarse a su confusión, sus preguntas o las lágrimas que pudieran seguir. Creía que era más amable desaparecer sin ser vista, dejándoles la esperanza de que su abuela aún los amaba profundamente. Con la maleta en la mano, abrió la puerta principal, el aire fresco de la mañana acariciando su rostro, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a nuevos comienzos. Pero para ella, no se sentía como un comienzo sino como un final. Dio un paso hacia el camino de entrada, deteniéndose solo para mirar la casa donde gran parte de su vida se había desarrollado.
Se veía serena, inmutable por fuera, pero dentro de sus paredes su mundo entero se había derrumbado. Caminó lentamente hacia su auto, cargando la maleta en la cajuela con manos temblorosas, un acto definitivo e irreversible. Al deslizarse en el asiento del conductor, se quedó largo rato mirando la casa a través del parabrisas. Los recuerdos se desbordaron, los cumpleaños celebrados en el comedor, las risas de los niños resonando en el patio, las noches tranquilas leyendo mientras Carlton descansaba cerca. Cada recuerdo era un hilo que la ataba a ese lugar, y con cada uno sentía una nueva desgarradura en el alma mientras se preparaba para marcharse. Sabía que Cleo la observaría desde una ventana, asegurándose de que su partida fuera real, de que el nuevo comienzo que deseaban no tuviera obstáculos. Ese conocimiento dolía, pero Nain obligó a sus manos a sujetar el volante. Con una última mirada a la casa, encendió el motor, el bajo zumbido llenando el silencio de la mañana. Lentamente retrocedió por el camino de entrada y salió a la calle, dejando atrás no solo un hogar sino los últimos pedazos de una vida que le había dado propósito. A medida que la casa desaparecía en el espejo retrovisor, su pecho se oprimía, su respiración entrecortada con el peso de la finalidad. Ahora estaba sin amarras, arrojada a un futuro que no podía ver, con nada más que una maleta, un auto y la frágil esperanza de que de algún modo resistiría. Los primeros días tras dejar la casa se desdibujaron en su memoria, una neblina de agotamiento, hambre y silenciosa desesperación que la envolvía como un pesado sudario. Estacionaba su auto detrás de un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, un lugar abierto las 24 horas que le ofrecía tanto refugio como un destello de seguridad. Por las mañanas entraba, pedía la taza de café más barata y se sentaba en silencio en una esquina mientras los demás clientes iban y venían, sus vidas continuando sin interrupción. Bebía despacio, alargando una sola bebida por horas, observando el bullicio del mundo como si estuviera detrás de un cristal que nunca podría cruzar. Cuando el café se enfriaba y la mesera comenzaba a mirarla de reojo, regresaba al auto, encogiéndose en el asiento que ahora era su cama. Por las noches la soledad pesaba más, apretando sus costillas mientras escuchaba los sonidos lejanos del tráfico y el ladrido ocasional de un perro callejero. Cada ruido le recordaba lo expuesta que estaba, lo frágil que se había vuelto su existencia. Pensaba en la cama que había dejado, el colchón blando donde leía a Emma y James antes de que se durmieran. Ahora doblaba su cuerpo en el asiento del conductor, su cuello rígido, sus piernas encogidas, su espalda dolorida por la postura forzada. Sin embargo, la incomodidad física palidecía frente al vacío emocional que la consumía. Extrañaba el ritmo del hogar, las pequeñas tareas que le daban propósito, poner la mesa para la cena, ayudar con la tarea, preparar almuerzos para el día siguiente. Sin ellas, sus días carecían de forma, su identidad se disolvía en las sombras del anonimato. Se hizo dolorosamente consciente de lo invisible que era para el mundo a su alrededor. La gente pasaba frente a su auto sin mirarla, los desconocidos en el restaurante evitaban sostener su mirada, como si instintivamente huyeran de reconocer a alguien que había cruzado la frágil línea entre la estabilidad y la desesperanza. Cada mañana se lavaba la cara en el baño del restaurante, se peinaba lo mejor que podía y se obligaba a parecer presentable, pero sentía que los bordes de su dignidad se deshilachaban. Su reflejo en el espejo se veía más delgado cada día, su piel pálida, sus ojos rodeados de ojeras oscuras. Trataba de repetirse que era algo temporal, que encontraría una salida, pero la incertidumbre carcomía su determinación. Los pocos ahorros que le quedaban se agotaban rápidamente, apenas lo suficiente para otra semana, y la idea de quedarse incluso sin el auto la llenaba de temor. Más de una vez pensó en contactar a conocidos, a los amigos que había tenido antes de mudarse con Carlton, pero cada vez que imaginaba sus miradas de lástima y juicio, se echaba atrás, prefiriendo la invisibilidad a la humillación. Lo que más le dolía era saber que, a solo unas millas de distancia, sus nietos vivían sus vidas sin ella. A veces conducía hasta su escuela a la hora del recreo, estacionándose lo bastante lejos para vislumbrarlos corriendo y jugando. Esos momentos la llenaban de alegría y angustia a la vez, alegría de verlos sanos y vibrantes, angustia de saber que no podía cruzar el campo y estrecharlos en sus brazos. Ellos no sabían que ella estaba allí, observando en silencio, un fantasma en los márgenes de sus vidas.
Una tarde pasó en coche frente a la casa que alguna vez fue suya. Un gran contenedor ocupaba la entrada, lleno de muebles y pertenencias que reconoció al instante, el escritorio de Carlton, la silla que usó en sus últimos meses, incluso la mesa donde organizaba fotografías para los niños. La visión le vació el pecho, cada objeto desechado era un pedazo de la memoria de su hijo borrado. Cleo estaba cerca, con el teléfono en la oreja, su expresión ligera y despreocupada mientras los mudanceros cargaban más cosas. Las manos de Naen temblaban en el volante, y se alejó rápidamente, con lágrimas nublándole la vista. Esa noche en el auto se quebró de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Sus lágrimas ya no fueron silenciosas ni contenidas. Llegaron en sollozos profundos, desgarradores, sacudiendo todo su cuerpo hasta que se desplomó contra la puerta, exhausta. Lloraba no solo por Carlton, sino también por la vida que había construido, la identidad que había sostenido, la familia que había creído suya para siempre. Por primera vez comenzó a preguntarse si Cleo había logrado convencer al mundo de algo en lo que ella nunca creyó, que Naen era desechable, innecesaria, un vestigio de un pasado que nadie quería conservar. A medida que la noche avanzaba y el silencio regresaba, se acurrucó bajo su manta delgada, con la mejilla contra la fría ventana, y se hundió en sueños inquietos donde Carlton aún era un niño tirando de su delantal, pidiéndole ayuda que ya no podía darle. Los días siguientes se desplegaron como un lento descenso a un mundo que jamás había imaginado para sí misma, un mundo donde la supervivencia reemplazaba al confort y la dignidad se medía en los actos más pequeños. Cada mañana Naen despertaba rígida y cansada, su cuerpo dolorido tras otra noche encogida en el asiento del conductor. Reunía sus pocas pertenencias en una bolsa, entraba al restaurante cuando su letrero de neón parpadeaba con el amanecer y cumplía su ritual diario de lavarse la cara, cepillarse el cabello y tratar de presentarse como algo distinto de lo que en realidad era. Para un observador casual podía parecer una mujer cualquiera que paraba a tomar café, pero por dentro sentía que se deshacía, cada día soltando un poco más los hilos de quien había sido. Había vivido con propósito durante tantos años, definida por su rol de madre, abuela y cuidadora, pero ahora se sentía a la deriva, despojada de la identidad que la había sostenido. La invisibilidad que soportaba se volvía más pesada con el tiempo. La gente pasaba frente a su mesa sin mirarla, como si percibieran que ya no pertenecía a su mundo. Incluso la mesera, que al principio la saludaba con amabilidad, empezó a atenderla con impaciencia, como si su presencia prolongada sobre una sola taza de café fuera una molestia. Naen no la culpaba, sabía que se veía cansada, frágil, desgastada. Aún así, el rechazo silencioso dolía, recordándole que había caído en un lugar que la sociedad no deseaba ver. Cada día era un cálculo cuidadoso de cómo estirar los pocos dólares que le quedaban, cómo racionar la comida para que el hambre no la venciera. Galletas, mantequilla de maní y agua embotellada se convirtieron en sus básicos, pequeñas provisiones que guardaba en el auto y mordisqueaba cuando el estómago le dolía. Se repetía que había vivido tiempos más duros en su juventud, que había sobrevivido con incluso menos, pero esto era distinto. Entonces era joven, con años por delante y fuerza para reconstruir. Ahora, el peso de la edad se posaba sobre sus hombros, y el futuro se extendía como un camino vacío sin destino. En los momentos de silencio pensaba a menudo en Carlton, recordando no solo su adultez sino su niñez, cuando su pequeña mano se aferraba a la suya con confianza, cuando corría hacia ella con las rodillas raspadas y los ojos abiertos de par en par. Esos recuerdos la consolaban y la atormentaban a la vez, porque le recordaban el lazo que había sido irrompible, un lazo ahora silenciado por la muerte e ignorado por quienes quedaban. Pensaba también en Emma y James, en sus risas que aún resonaban en su memoria, en sus sonrisas brillantes e inocentes. Anhelaba abrazarlos, recordarles que no los había abandonado, que su amor seguía intacto. Pero sabía que su ausencia ya estaría moldeando sus vidas, y temía que con el tiempo olvidaran el calor de su presencia. Una tarde, cuando el sol se hundía y pintaba el cielo de carmesí y oro, volvió a pasar frente a la casa de Carlton. Disminuyó la velocidad al ver, a través de las persianas abiertas, la sala recién redecorada. Habían desaparecido los colores familiares, los muebles acogedores, la calidez de un hogar de familia.
En su lugar había un ambiente pulcro y estéril, moderno y frío, intacto por la memoria. Se quedó en el coche, mirando desde lejos, con el pecho oprimido al comprender cuán rápido se habían borrado los vestigios de la vida de su hijo. Cleo no solo había seguido adelante, sino que lo había hecho con una determinación que no dejaba espacio para el recuerdo. Aquello la vació aún más, confirmándole lo que temía, que su lugar en ese mundo había sido borrado deliberada y permanentemente. Más tarde, se sentó en la biblioteca, con las manos temblorosas, para iniciar sesión en una computadora pública y revisar mensajes que ya no esperaba. Más por costumbre que por esperanza, recorrió plataformas conocidas y vio la publicación de Cleo, una foto sonriente en la sala nueva, con un pie de foto que elogiaba los nuevos comienzos. Los comentarios se sucedían, amigos y conocidos que admiraban su fuerza, su capacidad de avanzar tras la tragedia. Algunos incluso decían que Carlton estaría orgulloso, palabras que se retorcieron como un cuchillo en el pecho de Naen. Cerró la pantalla con rapidez, incapaz de soportar más. Aquella noche, el peso de todo lo visto y sentido por fin la quebró. Lloró no con las lágrimas silenciosas que había escondido durante semanas, sino con sollozos profundos y desgarradores que sacudieron su cuerpo hasta que el agotamiento la consumió. En esos instantes, lloró no solo por su hijo, sino por su propio desvanecimiento en el mundo, con una verdad posándose sobre ella como una sombra cruel, que se había vuelto prescindible a los ojos de quienes más había amado. Al quedarse dormida entre sobresaltos, sus sueños la llevaron a un tiempo más simple, cuando la necesitaban, cuando el amor bastaba para asegurarle un lugar. Al despertar en el amanecer frío que siguió, comprendió con el corazón hundido que los sueños eran lo único que le quedaba para recordarle quién había sido. La mañana después de su derrumbe llegó con una claridad cruel, el sol lanzando haces largos sobre el parabrisas y dejando al descubierto el cansancio grabado en su rostro. Naen alzó la cabeza del asiento rígido, con el cuello dolorido, los ojos hinchados y el espíritu frágil. El mundo afuera seguía moviéndose como siempre, gente rumbo al trabajo, niños con mochilas camino a la escuela, comerciantes subiendo las persianas, y aún así, ella se sentía aparte, una observadora silenciosa a la deriva en los márgenes de la vida ordinaria. Siguió su rutina en automático, reuniendo sus pocas pertenencias, lavándose la cara en el baño del restaurante y obligándose a sentarse con una sola taza de café el mayor tiempo posible. Cada acción la ejecutaba con la precisión de quien se aferra a los últimos hilos de dignidad, aunque por dentro sentía que se deshacía más con cada hora. El hambre le roía el estómago, el cansancio la aferraba al cuerpo, pero peor que ambos era la asfixiante sensación de invisibilidad. Los días se estiraban sin distinción, cada uno repetición del mismo ciclo: despertar en el coche, asearse en el restaurante, observar a desconocidos avanzar con sus vidas y regresar a la soledad del vehículo por la noche. El calendario en su mente había dejado de existir, ya no había lunes, martes o viernes, solo una neblina de supervivencia. Sin embargo, entre esa monotonía, se aferraba a pequeños rituales, diminutos fragmentos de normalidad que le recordaban que seguía siendo humana. Mantenía el cardigan de Carlton doblado a su lado en el asiento del copiloto, y a menudo lo tomaba cuando la desesperación amenazaba con tragarla. La tela suave, gastada y familiar, guardaba el tenue aroma de su hijo, y sostenerla le brindaba momentos fugaces de consuelo, como si su presencia permaneciera para sostenerla. Susurraba oraciones en silencio en las horas quietas, sin saber siempre a quién se dirigía: a Carlton, a Dios, al universo, pero desesperada porque algo la oyera, porque alguien reconociera su existencia. Algunas tardes, cuando la soledad apretaba con más fuerza, conducía hacia lugares atados a recuerdos. Pasaba por el parque donde había empujado a Carlton en los columpios de niño, y más tarde donde llevó a Emma y James mientras Cleo trabajaba. Se detenía cerca del patio de la escuela, mirando desde la distancia a sus nietos correr tras sus amigos. Esos destellos le traían una alegría agridulce, le recordaban todo lo que aún amaba, y también lo que le habían arrebatado. Quería bajar del coche, llamarlos, oír sus risas corriendo hacia ella, pero sabía que no podía. Ahora era una extranjera, una sombra en los bordes de sus vidas, invisible e ignorada. Las noches eran lo más difícil, porque con la oscuridad llegaba el silencio, y con el silencio el peso de pensamientos demasiado pesados de cargar.
Recordaba los años antes de la enfermedad de Carlton, cuando la casa estaba viva de ruido, cuando las comidas en familia llenaban la cocina de calor, cuando las risas de los niños resonaban mucho después de la hora de dormir. Ahora solo escuchaba el zumbido lejano de los coches y los pasos ocasionales de extraños. El miedo la acompañaba a menudo, porque el coche ofrecía poca protección, y cualquier ruido repentino afuera la tensaba, con el corazón desbocado. Aún así, el miedo dolía menos que la punzada de ser olvidada. Pensaba a menudo en sus años jóvenes, en la fuerza que una vez tuvo, en la certeza con la que enfrentaba el mundo. Esa mujer le parecía ahora una desconocida, alguien perteneciente a otra vida. Lo que quedaba era una figura frágil aferrada a la supervivencia, despojada de todo lo que había conocido. Y, sin embargo, dentro de ella quedaba una brasa de resistencia. A pesar de la desesperación, se levantaba cada mañana, repetía su rutina y resistía. Se decía que Carlton no querría que se rindiera, que esperaría que luchara por la vida incluso en su forma más sombría. Y aunque el peso del duelo amenazara con extinguirla, se aferraba a ese pensamiento con la misma fuerza con que sostenía su cardigan. Se volvió su ancla, el recordatorio de que el amor, aunque invisible, aún podía darle fuerzas en las horas más oscuras. Pasaron semanas en ese mismo ritmo de supervivencia, y aunque cada día era pesado, Naen empezó a notar sutiles cambios en sí misma, pequeños despertares nacidos de la lucha. El coche se había convertido en algo más que refugio, era el lugar donde enfrentaba sus verdades más hondas, donde despojaba las capas de quien había sido y encaraba a la mujer frágil y resistente que quedaba. El hambre y el cansancio moldeaban sus días, pero también afinaban su comprensión de lo que realmente importaba. Ya no se detenía en los consuelos materiales perdidos, en cambio, se aferraba a los recuerdos y al amor que nadie podía arrebatarle. El cardigan a su lado, la fotografía de Carlton con sus hijos, el eco de sus risas en la memoria, esos eran sus tesoros, la prueba de que su vida no había sido inútil y de que sus sacrificios nacieron del amor. En la quietud, comprendió que no era tan invisible como creía. Aunque los extraños pasaran sin mirarla, llevaba dentro la marca imborrable de la devoción de una madre, la ternura de una abuela y la resistencia de una mujer. Una mañana fría, mientras tomaba su única taza de café, una voz irrumpió su aislamiento. Un hombre de traje, rostro amable y sereno, se presentó como Robert Chen, el abogado de Carlton. La había estado buscando, demorándose por llamadas sin respuesta y mensajes perdidos, y por fin la había encontrado. Al principio, Naen se preparó para más dolor, esperando deudas, obligaciones o enredos legales que solo profundizaran su desesperanza. Pero las palabras que oyó trajeron luz inesperada. Carlton, incluso en sus últimos meses, había pensado en ella. Había dejado instrucciones, una pequeña herencia y una nota escrita en la que agradecía su amor y entrega inquebrantables. Aunque modesta, la herencia bastaba para sacarla del borde de la indigencia, asegurarle un lugar digno donde vivir y recordarle que no la habían olvidado. La nota, manuscrita y temblorosa por su mano debilitada, pesaba más que cualquier suma de dinero. En ella le decía que era el corazón de la familia, el ancla que lo había mantenido firme, y que quería que siguiera adelante sabiendo que estaba amada más allá de toda medida. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Naen mientras leía una y otra vez, con las manos temblorosas y el corazón llenándose de un calor que creía perdido. Por primera vez desde su muerte, sintió la presencia de Carlton no como ausencia dolorosa, sino como una luz que la guiaba, empujándola hacia adelante. Con la ayuda del abogado, consiguió un pequeño apartamento en una zona tranquila. No era grande, pero era suyo, un lugar donde volver a colocar sus cosas, cocinar y descansar sin miedo. Colocó el cardigan de Carlton con cuidado sobre una silla, enmarcó la foto de él con los niños y encendió una vela en su memoria. Poco a poco, el vacío dentro de ella comenzó a suavizarse, no reemplazado por gozo, sino por paz, una compañera más amable para su duelo. Seguía extrañando a Emma y James con cada latido, pero los llevaba dentro, sus voces vivas en su recuerdo, sus risas resonando en su alma. Aunque Cleo la había apartado, Naen eligió no quedarse en la amargura.
En cambio, se concentró en el amor que había dado, en los años de cuidado entregados, sabiendo que ese amor nunca se desperdicia, aunque no sea reconocido. Las cicatrices permanecían, pero se convirtieron en recordatorios de su resistencia, prueba de que caminó por el valle más oscuro y aún así encontró fuerzas para levantarse. Por las tardes se sentaba junto a la ventana, observando el mundo moverse más allá de sus paredes, y ya no se sentía invisible. Era una mujer que había perdido mucho, pero también una mujer que había soportado, que había llevado el amor a través de un dolor inimaginable y que había encontrado el valor de continuar. La historia de su sufrimiento no era solo de pérdida, sino de resiliencia, de redescubrir su valía cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Al cerrar los ojos cada noche, susurraba el nombre de su hijo, no con dolor sino con gratitud, agradeciéndole el amor que le dio, las lecciones que dejó y el recordatorio de que incluso frente a la desesperación siempre hay algo a lo que aferrarse. Y así, aunque el mundo la hubiera desechado, Naen se levantó de nuevo, no como una mujer rota irremediablemente, sino como alguien que llevaba dentro la callada fortaleza de la supervivencia, el poder perdurable del amor y la verdad inquebrantable de que su historia, aunque marcada por cicatrices, estaba lejos de haber terminado.